Hola, hola, ¿cómo están? Soy el docente Jorge Sucasaire y es uno de mis primeros videos mediante los cuales pienso apoyarlos en sus investigaciones en la parte estadística de sus tesis. Básicamente me centro en lo que es la interpretación. Sin embargo, quiero también que tengan claras las ideas básicas para poder hacer estas interpretaciones. Entonces, empecemos trabajando con las tablas estadísticas, que es las que se utilizan para organizar y presentar la información dentro de una tesis, en la parte de los resultados. Comprendamos entonces cómo se forman estas tablas. Estas tablas de distribución de frecuencias se inician con un simple conteo. Como podemos ver acá, tenemos una serie de datos que son referentes a edades. Y así como están en la primera serie de datos, conviene trabajar con una tabla para poder mejorar la presentación. Una tabla de esta manera. Aquí tenemos las edades. Ve los números que aparecen ahí, que son el 12, 14, 15, 16. Son los números que están en esta parte, en los datos. Son todos los números que aparecen aquí. Y en la parte de la frecuencia vamos a contar cuántos elementos son 12, cuántos elementos son 14 y de esa manera. Como son edades, se refieren a personas, entonces vamos a colocar en la frecuencia cuántas personas tienen 12 años, bueno, cuántos jóvenes tienen 14 años, cuántos tienen 15 y cuántos 16. Empecemos entonces. 12. Nos fijamos entonces en la tabla que aparece acá de datos y tenemos que contabilizar los números 12. Y aparecen los siguientes. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 doces. Vamos a la siguiente, en esta clase que tenemos 14. ¿Cuántos 14 hay? Vamos a contabilizar y tenemos la siguiente cantidad. 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 veces que aparece el número 14. Vamos ahora con el 15. Tenemos acá entonces 1, 2 y 3. 3 veces aparece el 15. Y luego simplemente nos fijamos en el 16, que solamente hay 1. Por lo tanto, colocamos automáticamente 1. Y ahí está. Tenemos la frecuencia principal, que es la frecuencia absoluta, que proviene simplemente de un conteo. Ahora, debemos verificar que hemos hecho adecuadamente este conteo. Por eso vamos a sumar 7 más 5 más 3 más 1, y esto equivale a 16, que es justamente el total de todos los datos. Ven ustedes, 16 proviene justamente de la suma de frecuencias, pero también es la comprobación de la cantidad total de datos. Aquí tenemos 16 datos. Bueno, pero no es la única tabla que se utiliza en lo que es la presentación de datos. Podemos utilizar una tabla, por ejemplo, con intervalos. ¿Por qué con intervalos? Porque como ven aquí en la parte de los datos en la masa corporal, tenemos una serie de números muy variados. Hay una variedad muy grande de números, entonces no conviene hacer una tabla colocando cada uno de esos números, sino agruparlos en intervalos, como vemos acá. Aquí se ha agrupado intervalos 12, 16, 16, 20, 20, 24 y 24, 28. Noten que empieza en 12, que es el menor de los números que aparece por aquí, y 28 es el mayor de los números que está por aquí también, ¿no? Tenemos aquí entonces intervalos que contienen a todos los números que están acá. Obviamente hay un procedimiento para elaborar estas tablas, y también existen programas que automáticamente le dan estos intervalos construidos ya con todo y tabla, ¿no? Pero vamos a centrarnos básicamente en lo que es la interpretación. Lo que estoy haciendo ahora simplemente es un breve repaso para que ustedes entiendan de dónde provienen las frecuencias, para que después podamos interpretarlas de manera adecuada. Empecemos con el conteo entonces. Recordemos que las frecuencias provienen de un conteo, la frecuencia absoluta. A ver, acá hay un intervalo. Es cerrado en 12, abierto en 16. Recuerden los símbolos. Cerrado en 12, abierto en 16. Eso quiere decir que voy a considerar los números 12, 13, 14, 15 nada más. No el 16. 15.5 si es que hubiese decimales, pero no los hay. Así que solamente contaré del 12 al 15. No toma el 16 porque está abierto. 16 lo tomaré en el siguiente intervalo. Empecemos el conteo. 12, 13, 14 y 15. Buscamos entonces en esta serie de datos y aquí aparecen esos números, ¿no? 12, 13, 14 y 15. Bueno, 13 no hay, pero hay 12, 14 y 15. En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 elementos que pertenecen a este primer intervalo.
Vamos ahora con el siguiente intervalo. Aquí consideraré el 16, 17, 18 hasta el 19, no el 20 porque está abierto. Entonces empecemos. 16, acá está el 16, también hay 18, también hay 19, otra vez 18 y hacemos el conteo entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 elementos que pertenecen a este segundo intervalo. Ya está. Siguiente intervalo, del 20 al 23. 20, 21, 22, 23. Tenemos entonces aquí los siguientes elementos. Son 3 nada más, ¿no? 20, 20 y 22, que pertenecen al tercer intervalo. Bueno, el último intervalo ya sabemos que le corresponde el 25 y el 28, que son elementos que están dentro de este último intervalo. Y ya hicimos el conteo. Verificamos también que hemos contado adecuadamente sumando 9 más 6 más 3 más 2. Esto equivale a un 20, que justamente es la cantidad de datos que vemos en esta matriz inicial de datos. Ya está. Entonces, señores, lo que estamos viendo es cómo se forman las frecuencias en estas tablas, que vamos a ver que no es una sola frecuencia. Existen obviamente más tipos de frecuencia, pero esta es la frecuencia básica, la frecuencia absoluta, que proviene simplemente a partir de un conteo. Aquí les muestro entonces todas las frecuencias que se pueden utilizar dentro de una tabla estadística. No usaremos todas, pero las más importantes o las necesarias para poder mostrar nuestros resultados de investigación. Como les dije, no necesariamente se muestran todas. Es difícil ver en una tesis, en una investigación, en la parte de resultados, que aparezcan todas las frecuencias. Generalmente solamente se toman algunas de ellas. Pero es bueno saber qué significan o en todo caso cómo se obtienen. Todo parte de la frecuencia absoluta. Esta primera frecuencia, ya saben, proviene de un conteo simple que hemos visto hace un momento. La frecuencia absoluta acumulada proviene simplemente de una suma. Como el nombre lo indica, tenemos que ir acumulando frecuencias. La primera frecuencia se copia igual, vean ustedes, frecuencia absoluta 5 y acá también se pone 5. Lo que hacemos luego es sumarle 5 más 8, o sea, más la siguiente frecuencia, 13. 13 más 3, 16. 16 más 4, 20. Y listo. Estas frecuencias se han ido acumulando en base a las frecuencias absolutas. Recuerden que están relacionadas estas frecuencias. Esta es frecuencia absoluta y esta es absoluta acumulada. Ahora, pasemos al caso de la frecuencia relativa. ¿Cómo se obtiene la frecuencia relativa? Se obtiene a partir de la frecuencia absoluta, pero proviene de una división. ¿Qué vamos a dividir? Cada frecuencia absoluta se va a dividir con el total de datos, que son en este caso 20. Por lo tanto, 5 entre 20, 0.25. 8 entre 20, 0.40. 3 entre 20, 0.15. Y 4 entre 20, 0.2 o 0.20. Ya tenemos las frecuencias relativas. Lo que sigue es verificar que si sumamos todas las frecuencias relativas, el resultado es 1. Bueno, estas frecuencias relativas y acumuladas tienen su propia interpretación, que lo vamos a ver poco a poco más adelante, pero por ahora simplemente estamos viendo cómo se obtiene. La frecuencia relativa acumulada, como el nombre lo indica, proviene de ir sumando las frecuencias relativas. Por eso, la primera frecuencia se copia igual, 0.25, pero voy a sumarle la siguiente frecuencia, 0.25 más 0.40, 0.65. Sumamos con la siguiente frecuencia más 0.15, 0.8 y más 0.2 equivale a 1. La última frecuencia relativa acumulada tiene que ser igual a 1, siempre. Pasamos a la frecuencia porcentual, que también es sencilla de calcular porque se obtiene por medio de una multiplicación. Vamos a multiplicar a la frecuencia relativa por 100, así de simple. Entonces, 0.25 por 100, esto vale 25, 0.4 por 100, 40, 0.15 por 100, 15 y 0.2 por 100, eso vale 20. Verificamos que la suma de todas estas frecuencias debe resultar 100. ¿Por qué 100? Porque estamos hablando del 100%. Finalmente, la frecuencia porcentual acumulada, que se obtiene nuevamente por la suma de las frecuencias porcentuales. La primera frecuencia se va a copiar igual y luego se le va a sumar o agregar la siguiente frecuencia. 25 más 40, 65. 65 más 15, 80 y 80 más 20, 100. La última frecuencia porcentual acumulada
debe ser 100, el 100%. Y listo, tenemos todas las frecuencias que se pueden utilizar. Ahora, no he colocado tampoco en esta parte los símbolos para cada frecuencia. Recuerden que se utiliza simbología cuando trabajamos estadísticamente. Sin embargo, también es válido colocar el nombre de la frecuencia y no necesariamente la simbología. ¿Por qué no coloco la simbología? Porque existen diferentes maneras de colocar símbolos para cada frecuencia. Bueno, pasemos ahora a lo que más nos importa, que es la interpretación o algunas interpretaciones para estas tablas. Aquí aparece justamente una tabla, tal y como se usan en las tesis, un formato generalizado que aparece aquí. Tenemos ya la tabla completa. Es un ejemplo nada más. Estamos analizando las edades de un grupo de estudiantes. Ya se ha calculado la frecuencia, que viene a ser la frecuencia de tipo absoluta, la primera. Luego aparece la frecuencia porcentual, que ustedes ven acá, la frecuencia porcentual, llamada en este caso porcentaje, como aparecen en algunos programas estadísticos, lo arroja como porcentaje. Y luego también tenemos el porcentaje acumulado. Con esta frecuencia se puede interpretar de manera adecuada diferentes resultados para las variables analizadas. Bueno, en este caso nos quedamos con la variable edad. ¿Qué debemos interpretar o qué es lo que se sugiere? No hay ningún problema si que ustedes interpretan cada una de las frecuencias. Puedo interpretar todas las frecuencias porcentuales, puedo interpretar todas las frecuencias porcentuales acumuladas o las frecuencias absolutas. Pero no tiene mucho sentido, ¿no? Porque se está viendo en la tabla. Entonces se sugiere que se puede interpretar aquello que es más resaltante, aquellas frecuencias más resaltantes. Por ejemplo, también se estila mucho interpretar la frecuencia porcentual, porque me da una mejor visión o me ayuda a entender la proporción. Entonces, por ejemplo, si me dicen frecuencia 50 pero de 200, entonces no se puede dar muy bien la proporción. Se sabe que es algo más pequeño que 200, pero ¿qué tanto? En cambio, en el porcentaje sí se entiende la proporción. Este 25 es 25%. 25% del total. Ya sabemos qué parte es, ¿no? 25%, bueno, la cuarta parte. Por eso se estila interpretar el porcentaje. Y ahora, como le decía, los porcentajes o las frecuencias más resaltantes, obviamente la mayor y la menor. El mayor porcentaje que aparece aquí es el 40. Entonces, ¿cómo interpretamos este 40? Decimos que el 40% de los estudiantes, como vemos acá, ¿tiene cuántos años? Tienen 14 años de edad. Recuerden que iniciamos con la frecuencia y luego nos dirigimos a la variable, en este caso el valor de la variable que es 14, ¿no? 14 años. Y así de simple. Podemos interpretar también la menor frecuencia, que es el 15, este 15%. Entonces, ¿qué decimos? Que el 15% de los estudiantes tiene 15 años. Ahí está, el 15%. Como es una cantidad pequeña, podemos decir solo el 15% también, haciendo énfasis en esta cantidad pequeña. Luego, ¿qué más podemos interpretar? Por ejemplo, la frecuencia acumulada, el porcentaje acumulado, este 80%. Recuerden que como dice porcentaje, recuerden que aquí estamos hablando de tanto por ciento, 25%, 40%, 15%, 20%. Acá también todos son porcentajes. Entonces, 80. Decimos 80% de los estudiantes tienen como máximo 15 años de edad. Ahora, ¿por qué digo como máximo? Porque este 80 es un porcentaje acumulado. Está acumulando tres frecuencias, estas tres frecuencias que aparecen acá. Y justamente ellas corresponden ¿a quién? A las edades 12, 14 y 15. O sea, este 80 abarca estas tres edades, estas tres categorías. Por lo tanto, 80% de los estudiantes tiene como máximo 15, porque puede que sea menos, pero máximo 15. Listo, es una forma también de interpretar. ¿Y qué más se podría utilizar? El 25% que está ahí, justamente les decía, ¿no? La cuarta parte, el 25% ya es de uso general, la cuarta parte. Se puede también decir esto, que la cuarta parte de los estudiantes tiene 12 años de edad, la cuarta parte de los estudiantes. Bueno, son simplemente interpretaciones que se sugieren para poder analizar una tabla
estadística, para mostrar sus resultados. La idea es que ustedes redacten de tal manera que los lectores puedan entender lo que dice la tabla. Veamos otro ejemplo, el caso de la variable género musical. Bueno, en este caso que se ha analizado en un grupo de jóvenes. Igual tenemos la frecuencia, tenemos porcentaje y porcentaje acumulado. En este caso la variable es cualitativa porque vean ustedes género musical, rock, pop, reggaetón, cumbia, otros. Igual la interpretación va a ser casi la misma. Y hacemos entonces el siguiente detalle. El porcentaje más alto, 30.77. Entonces, ¿qué decimos? Que el 30.77% de los jóvenes prefiere este tipo de música, que es el reggaetón. Entonces se puede colocar así. El porcentaje más pequeño, que viene a ser el 9.23. Entonces decimos el 9.23% de los jóvenes encuestados tienen otros gustos musicales. Y ahí está, se puede colocar eso. ¿Qué más podemos agregar? Por ejemplo, este 36 se refiere a la frecuencia absoluta. ¿Por qué he elegido 36? Observen un número que se relacione con el 36 en esa misma frecuencia. El 18 tienen una relación. 18 y 36 tienen una relación. ¿Cuál es? Que una cantidad es el doble de la otra, o en todo caso uno es la mitad de la otra. Entonces yo puedo decir lo siguiente, puedo indicar que la cantidad de jóvenes que prefieren cumbia, que son 36, es el doble de la cantidad de jóvenes que prefieren el rock. Hay una comparación entre dos frecuencias que también se puede hacer. Y este tipo de comparaciones enriquecen también la interpretación o la presentación. ¿Qué más se podría agregar? Por ejemplo, el 24. ¿De qué manera utilizarlo? También podemos hacer una proporción. Por ejemplo, el 24 es cercano al 26, que es justamente la cuarta parte o la quinta parte de 130. A ver, 130 entre 5. Esto vale 26. Digo entre 5 porque me refiero a la quinta parte. La quinta parte de 130 es 26. Por lo tanto, este 24 es cercano a 26. Entonces puedo decir lo siguiente, que casi la quinta parte de los jóvenes prefiere el pop. Y así. Entonces no es tan útil decir simplemente 24 jóvenes encuestados les gusta el pop o prefieren pop. 40 de los encuestados prefieren reggaetón. No es muy útil o no enriquece mucho la presentación de resultados ir directamente a la frecuencia absoluta. Por eso les digo que se puede hacer algunas comparaciones. Ahora, ¿qué sucede con el porcentaje acumulado? Como la variable es cualitativa, no se usa demasiado el porcentaje acumulado. ¿Lo podemos tener dentro de la tabla? Bueno, sí, porque los programas estadísticos nos arrojan ese resultado. Sin embargo, la interpretación es un poquito más compleja, o en todo caso no ayuda mucho. Pero cuando la variable es numérica, cuantitativa, sí sirve utilizar el porcentaje acumulado porque hay un determinado orden. En el caso de la variable cualitativa, no. Sin embargo, se puede interpretar, sí se puede, pero no es lo que vamos a hacer en este caso, no es lo ideal. Bien, pasemos ahora a un ejemplo más para las interpretaciones de las tablas de distribución. Por ejemplo, acá tenemos una variable de tipo cuantitativa discreta, la cantidad de hijos, una variable cuantitativa discreta. Bueno, entonces igual tenemos las frecuencias, tenemos también que hacer las interpretaciones. Hay un detalle aquí bien grande. ¿Por qué? Porque miren las frecuencias. Hay 3 de ellas que son muy parecidas. En porcentaje obviamente que también son parecidos, ¿no? 33, 32 y 32 son muy parecidos. Sucede lo mismo con ¿quién? Con el 17 y 18, que también son cercanos, pero a la vez son los valores más pequeños. Entonces, ¿cómo interpretamos? Podemos empezar con el valor más alto, como le decía, la frecuencia mayor, que es el 25. 25% de los empleados, porque estamos hablando de empleados y la cantidad de hijos. 25% de los empleados tiene 2 hijos. Recuerden, de la frecuencia nos dirigimos a la clase o en todo caso al valor de la variable. Esta es la variable cantidad de hijos. La variable toma valores 1, 2, 3, 4, 5 y así.
¿Qué más podemos interpretar? La menor frecuencia, 12.88. Decimos entonces que el 12.88% de los empleados tienen un hijo, o únicamente un hijo, ¿no? Ahí está, 12.88%. ¿Qué más podemos interpretar? Lo que les decía, estas tres frecuencias son muy cercanas, son muy parecidas. Por lo tanto, podemos decir que los empleados que tienen 2, 3 y 4 están en una proporción muy similar entre ellos, ¿no? Entonces decimos que están distribuidas las cantidades o las frecuencias casi en la misma proporción. Claro, casi en la misma. Bueno, dos de ellos tienen la misma proporción, 32-32, pero uno de ellos es casi lo mismo, un poquito más. Y así, entonces también podemos utilizar el porcentaje acumulado. Se puede utilizar el porcentaje acumulado. Aquí. ¿Cómo podría interpretar, por ejemplo, esta frecuencia que aparece aquí? Está aquí. 62.12% de los empleados tienen como máximo 3 hijos. ¿Se dan cuenta? Cuando la variable es numérica, se coloca obviamente los números en orden y se puede interpretar el porcentaje acumulado. Otra vez, ¿cómo podemos interpretar este 86.36? Bueno, como estamos en porcentaje acumulado, decimos 86.36% de los empleados tienen como máximo 4 hijos, como máximo, ¿ya? Listo. Y así, entonces les estoy dando algunas pautas. No es lo más riguroso posible. Ustedes pueden enriquecer mucho más la interpretación y tampoco es una receta. Obviamente ustedes pueden interpretar de acuerdo a los objetivos de su investigación, de acuerdo como ustedes quieran presentar sus resultados o poner énfasis en algún detalle que sea importante o resaltante para su investigación. Como le digo, depende de sus objetivos. Y por último les presento también esta tabla ya más completa, donde ya se utiliza el número de la tabla, el título de la tabla y también la fuente. Recuerden que tienen que tener esta formalidad porque hay formatos que ustedes deben respetar. Entonces, para que no les rechacen o lo revisen nuevamente la tesis, lo que tienen que hacer ustedes es cumplir con estas formalidades. El caso de la fuente denominada elaboración propia es algo opcional, porque si la tabla la han elaborado ustedes, obviamente que no requieren poner este tipo de elaboración propia, ¿no? Si ustedes no colocan fuente, que se entiende que la tabla la han creado ustedes. Entonces siempre ustedes revisen por favor el formato APA vigente para poder utilizar el formato adecuado para sus tablas. Bien, muchas gracias por su atención, espero que haya sido de mucha ayuda. Más adelante estaré subiendo algunos videos adicionales con otros temas de estadística que les pueden ayudar en la presentación de resultados para su investigación o para su tesis. Muchas gracias, hasta luego. No se olviden por favor de sus comentarios, por favor, algunas sugerencias que puedan tener para poder tocar algunos temas en especial. No se olviden por favor utilizar los comentarios. Hasta luego.